Hola, hola, buenas noches con todos, con todas. Gracias por conectarse. Estamos empezando un poquito antes la transmisión en vivo de la plataforma por Ecuador porque para variar nos han bloqueado las cuentas, en este caso de Zoom, para poder emitir un poco más largo y tendremos que ceñirnos a 30 minutos de transmisión, en este caso en una entrevista que creemos necesaria en apoyo a nuestros compañeros y compañeras de las bases de la RC5 en el Cantón Naranjito y muy concretamente con nuestra compañera Ana Narea, que es la directora cantonal allí del partido. Bienvenida Ana, muchas gracias por conectarte, por estar aquí. Compañera, adelante. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas noches con todos quienes nos siguen por medio de las redes sociales. Siempre va a ser un gusto compartir estos espacios de diálogo contigo y con todos nuestros compañeros militantes leales de un proyecto político que dio mucha esperanza al país. Sí, muchas gracias, Ana. Eh, Hay que recalcar que la compañera Ana Narea, además de directora cantonal de, de la RC5 en Naranjito, en Guayas, del Cantón Naranjito en Guayas, está al frente de la organización de lucha social, en este caso Simposios, que es un conglomerado de formación política, ¿no? Entonces, es una lucha en conjunto que hemos venido haciendo con las compañeras y compañeros del Guayas en temas bastante importantes para el país, de alta complejidad, como es la lucha en la Corte Constitucional respecto a los tratados bilaterales de inversión, al arbitraje internacional que pretende Daniel Noboa imponernos, con el tratado que está a la espera de ser ratificado por la Corte Constitucional con Emiratos Árabes Unidos. Entonces, Ana y el resto de compañeras y compañeros del Guayas, porque no solo es el Cantón Naranjito Simposios, sino de varias provincias incluso, que estamos en esta lucha. Así que creemos necesario este pronunciamiento, esta ampliación sobre ese pronunciamiento que creo yo, Ana, para entrar ya en materia, voy a emitir ese pronunciamiento que hace unos días las compañeras y compañeros junto contigo de Naranjito hicieron en su momento para poder eh, hablar al respecto. Así que voy a poner ese pronunciamiento y luego continuamos. De acuerdo. Muy buenas noches, queridos conciudadanos de mi amado Cantón Naranjito. Les saluda Ana Narea, directora cantonal de RC5 Naranjito. Y lo digo enfáticamente porque hasta este momento no he recibido ningún tipo de documentación oficial que diga lo contrario. Por esta razón, la militancia organizada de la Revolución Ciudadana del Cantón Naranjito manifiesta ante el país y ante la dirigencia nacional su rechazo a la decisión de imponer una candidatura que desconoce la voluntad de las bases, vulnera la democracia interna y contradice los principios ideológicos que en su día dieron origen a la Revolución Ciudadana. La dirigencia provincial de la RC5 Guayas decidió este domingo 28 de junio de 2026 imponer como candidato a la alcaldía de Naranjito al señor Boris García, ex subcoordinador cantonal de Acción Democrática Nacional, ADN, organización política en la que hoy el precandidato participó activamente durante las campañas presidenciales, además de hacer campaña por el sí en los procesos de consulta popular impulsados por el presidente Daniel Noboa en 2024 y 2025. La dirigencia provincial tomó esta decisión a pesar de que semanas atrás le advertimos sobre el perfil del señor García sin recibir respuesta alguna o al menos llamarnos para consultas internas. Y peor aún, cuando esta imposición, por su naturaleza misma,
significa una grave ruptura con la identidad política del movimiento. La Revolución Ciudadana no nació para convertirse en un vehículo electoral al servicio de intereses personales, y menos aún de personajes claramente identificados con la derecha y la ultraderecha que hoy destroza nuestro país. Nació como un proyecto histórico, con identidad ideológica de izquierda, construido sobre la defensa de los intereses del pueblo, de la organización y la participación ciudadana, la justicia social, el bien común y la defensa de la Constitución de Montecristi. Tomando las palabras del compañero Rafael, quien al dirigirse a la militancia dijo que tenemos la misión histórica de vencer más de 200 años de subdesarrollo, injusticia y exclusión. Por lo tanto, es inaceptable que se nos exija disciplina partidista ante estos hechos, como tampoco se invoque a la unidad cuando se ha fracturado la confianza de la militancia, y menos que se hable de principios mientras a la par se pisotea el propio ideario de la Revolución Ciudadana. Por ello, y ante el estruendoso silencio de quienes tomaron esta decisión, dejamos en claro que desconocemos la candidatura del señor Boris García, impuesta por la dirigencia provincial de la RC5 Guayas, por considerarla incompatible con los principios e identidad y la historia de nuestro movimiento. Nuestra lealtad es y será con la patria, con la Revolución Ciudadana, con sus ideales, con su historial de lucha y con los miles de compañeros y compañeras que soportamos persecución, estigmatización, proscripción política e incluso entregando su libertad, su tranquilidad y en algunos casos hasta su propia vida en defensa de este proyecto colectivo. Las bases no somos un simple instrumento para ganar elecciones. Las bases hemos demostrado muchísimas veces la capacidad para plantear propuestas políticas y estrategias de lucha. Un partido político no es exclusivo de un reducido grupo de dirigentes. Un partido político es sobre todo de su militancia, que somos quienes realmente peleamos los votos en territorio, no solo en periodo de elecciones, lo hacemos todos los días en nuestro diario trajinar militante. Por ende, las bases somos la razón de ser de la Revolución Ciudadana, porque nuestros principios no son moneda de cambio, porque sin militancia no hay organización, y sin organización ni principios no hay revolución. ¡Hasta la victoria siempre! Y por acá también había otro, que de hecho me etiquetaron a mí. Acá en Naranjito está pasando lo mismo, no sé por qué permiten esto. Boris García estuvo con ADN, y aquí está la foto de Boris García con ADN, y que parece que es candidato también en Naranjito. All you need is Ecuador. Ecuador is all you need. Listo, Ana, hemos escuchado tu pronunciamiento, bueno, el pronunciamiento de las bases de la RC5 en Naranjito. Es bastante contundente el pronunciamiento. Y claro, la pregunta inicial es que aclares un poco la trayectoria de este señor Boris García, porque no es un militante arrepentido de ADN que ahora quiere ser parte de la Revolución Ciudadana, ¿no? Así es, querido Alex. Efectivamente, el pronunciamiento que realizamos desde las bases militantes de la Revolución Ciudadana del Cantón Naranjito es la expresión misma de todo ese descontento, de toda esa indignación que siente nuestra militancia al vernos que prácticamente desde nuestra dirigencia se está distorsionando totalmente el objetivo para el cual fue concebida la Revolución Ciudadana.
Los grandes movimientos políticos no desaparecen solamente porque pierden elecciones, desaparecen cuando dejan de representar las causas que le dieron origen. En este caso, pues nuestro movimiento, al cual hemos apoyado y respaldado más de 16 años, nació como un proyecto de transformación en el cual creímos todos los ecuatorianos para combatir desigualdad, democratizar derechos, fortalecer la presencia del Estado y más que todo colocar al ser humano por encima del capital, por encima del mercado. Fue este el pacto político que millones de ecuatorianos respaldamos, confiamos y que nuestra militancia se ha mantenido leal, trabajando fervientemente, aún en los momentos más difíciles que nos ha tocado vivir, de proscripción política, de intimidaciones, de, de tantas, como es, situaciones adversas que nos ha tocado librar como militantes de la Revolución Ciudadana. Lo que ocurrió en el Cantón Naranjito en el actual momento, lo que es la selección de candidaturas de cara a las sesionales de noviembre, es el espejo de lo que ocurre en muchos rincones de nuestro país, Alex, donde la dirigencia ha preferido respaldar a personajes carentes de principios éticos e ideología política. Peor aún, en nuestro caso, nos han colocado como representante de la izquierda a un ciudadano que no solamente fue ex directivo de ADN aquí en el Cantón Naranjito, sino que ha respaldado la candidatura de Daniel Noboa, la respaldó abiertamente en las campañas presidenciales, respaldó abiertamente el sí en las consultas populares impulsadas por el régimen. Entonces, colocar a este ciudadano como representante de la izquierda progresista en el Cantón Naranjito es una bofetada para la militancia, es algo realmente contradictorio, es menospreciar el trabajo de miles de ciudadanos que hemos venido sosteniendo este proyecto político a lo largo de todo nuestro caminar militante, como ya lo he dicho, aún en los momentos más duros. Son 9 años que hemos estado gobernados por la derecha, son 9 años en que hemos estado perseguidos, en que nuestras posibilidades de ejercer nuestro trabajo han sido disminuidas por ser militantes de la Revolución Ciudadana. Entonces, frente a este escenario, considero que no solamente se trata de buscar culpables afuera, no solamente es cuestión de culpar a la derecha de todo el desastre que está ocurriendo actualmente en nuestro país, sino también es tiempo de hacer una reflexión política honesta, casa adentro, ¿ya? Y Alex, si me permites, me gustaría hacer una reflexión en base a lo que nosotros vivimos día a día, en base a lo que ocurrió en nuestra provincia del Guayas, que es el lugar más cercano donde nosotros tenemos nuestro campo de acción, como bien lo has dicho, y que conocemos las realidades de cada territorio. Recordarán ustedes, queridos compañeros y quienes nos siguen en redes sociales, que en el año 2023 hubo un rotundo triunfo en las elecciones seccionales aquí en la provincia del Guayas. Se captó la prefectura, se captó la alcaldía de la ciudad más importante del país, en total 10 alcaldías en la provincia, alrededor de 46 concejales, alrededor de 59 vocales de juntas parroquiales y de estas, alrededor de 11 presidencias de juntas parroquiales se captaron, si no me fallan los números. Sin embargo, estos niveles de representación que tuvimos, que alcanzamos en la provincia del Guayas, no fueron suficientes para ganarse esa confianza del voto popular. Porque analicemos las cifras, Alex. En el año 2021,
cuando veníamos de una traición de Moreno, cuando no teníamos partido político, tuvimos que prestar un movimiento para poder participar en las elecciones nacionales, el compañero Andrés Arauz en la provincia del Guayas obtuvo el 53.05%. En el 2023, que ya hubo este triunfo rotundo, donde el compañero Rafael felicitó a la ex prefecta Marcela por todo el trabajo realizado, bueno, un éxito total de la revolución en Guayas y a nivel de país. Sin embargo, en las elecciones de 2023, Luisa González baja ese porcentaje de votación, pasa del 53% al 52%, ya con autoridades electas de la Revolución Ciudadana en todo el auge del triunfo. Y peor aún, Alex, 2 años más adelante, ya conociendo y viviendo lo que este régimen significaba para nosotros, ya con administraciones en marcha de todo lo ganado, lo logrado por la Revolución Ciudadana, este porcentaje de votaje baja al 47.71%. De tal modo que hoy la provincia del Guayas vota mayoritariamente a la derecha. Entonces, hemos disminuido más de 5 puntos porcentuales en lo que sería el mayor triunfo de la Revolución Ciudadana en la provincia. Aquí merece la reflexión. ¿Cómo es posible que un movimiento que administraba una prefectura, 10 alcaldías, decenas de concejalías, juntas parroquiales, no haya logrado conservar ese respaldo electoral que recibió de la ciudadanía? ¿Ya? Y es justamente por situaciones como esta, como la que estamos viviendo hoy en día en Naranjito y que se repite en diferentes localidades del país, donde colocan como representantes de la izquierda a personas que carecen de identidad política, que no tienen principios, que no tienen ética, que no saben para qué quieren llegar a administrar la cosa pública, los colocan allí simplemente por vanidades, por no sé qué razones, y, eh, y esto pierde la identidad del movimiento al cual representamos. Eh, En ese sentido, Ana, perdona, no es un pronunciamiento el que ustedes hicieron a lo loco, es decir, eh, porque hay ya pasaremos un pronunciamiento del expresidente Rafael Correa hace poco, este lunes, Almorzando con el Machi en su programa, que lo emite por TikTok, pero el pronunciamiento no es ahora, ¿no? Creo que al menos un mes y medio antes alertaron a la dirigencia provincial del Guayas sobre este particular, ¿verdad? Así es, Alex. Ya estas alertas nosotros las habíamos hecho llegar con anticipación a nuestras máximas autoridades de la provincia, a dirigentes históricos de la Revolución Ciudadana, pero lamentablemente lo único que recibimos fue simplemente el menosprecio, el silencio total, absoluto, eh, hasta cierto punto degradante, Alex, porque yo considero que lo mínimo que se debía hacer es comunicar. Si supone que somos compañeros, que estamos en un movimiento donde todos tenemos el derecho de ser escuchados, donde todos tenemos el derecho de opinar, no puede y no debe proscribirse a la militancia por el hecho de denunciar. Sinceramente, y te lo comento así, yo en este momento yo no sé si soy coordinadora, directora o qué en mi cantón, porque no me han comunicado absolutamente nada. Me han eliminado de los grupos de WhatsApp, pero hasta ahí. Entonces, asumo, de hecho, de facto, se podría decir que ya no soy parte de la dirección cantonal, pero jurídicamente no hay ningún documento que diga lo contrario. Entonces, yo creo que sí, sí debemos hacer una reflexión casa adentro, sí debemos analizar. No significa esto que nosotros estemos en contra del proyecto político al cual hemos defendido toda la vida, no es así. Sí consideramos que las cosas
que se hacen mal, hay que decirlas, hay que hacerlas saber. Y cuando no nos quieren escuchar casa adentro, pues entonces toca decirlo casa afuera, porque necesitamos que nuestra población tome conciencia, qué es lo que está pasando. Necesitamos darle el verdadero sentido, un verdadero sentido a la izquierda, un verdadero sentido de representación. No puede ser que sigamos, que los movimientos de izquierda, no solamente la Revolución Ciudadana, todos los movimientos de izquierda, sigamos perdiendo la confianza de nuestra gente. Eso es lo que está abriendo camino a que la derecha siga apoderándose no solamente del Ecuador, sino de toda nuestra América, ¿ya? Entonces, es- eso es lo que te puedo comentar de lo que ha ocurrido aquí en Naranjito, Alex, de lo que nosotros sentimos, de lo que nosotros consideramos y que es una realidad que no podemos desconocer. Es lo que está pasando en la Revolución Ciudadana, cuando un movimiento incorpora dirigentes cuya principal motivación es acceder al poder y no defender un proyecto ideológico, cuando privilegian intereses personales sobre el compromiso colectivo, cuando desaparece la formación política y la disciplina militante, el movimiento empieza a perder coherencia y se fractura la confianza en la militancia, tal cual como lo dijimos en nuestro manifiesto. Por eso yo creería que si bien es cierto, la derecha aprovecha estas falencias para infiltrarse, pero considero, Alex, que no se trataría solamente de una conspiración organizada para debilitar un proyecto político, sino que esto obedece también a las decisiones de su propia dirigencia, quienes menosprecian el trabajo militante anteponiendo el capital sobre el ser humano. Considero que una de las mayores victorias del adversario ocurre cuando se logra que un gobierno de izquierda, no me refiero solo a gobiernos nacionales, no me refiero a gobiernos locales, deje de parecer de izquierda. Y allí están los resultados que tenemos en Guayas, ya con administraciones municipales bastante cuestionadas, unas pocas, vuelvo y repito, unas pocas honrosas excepciones, pero en su gran mayoría han representado mucha decepción a la ciudadanía. Sí, sobre Y esto todo, sigue, Ana, perdona. que para concluir, que quería manifestar después que esto demuestra una vez más que la mayor fortaleza de nuestro movimiento no es o nunca estuvo en la cantidad de alcaldes, de concejales, ni de cargos públicos. La verdadera fortaleza siempre estuvo en su militancia, en ese pueblo organizado, en ese pueblo que ha luchado por defender sus derechos. Y esa confianza no se mantiene pues solo con discursos, se mantiene con resultados, con coherencia, con honestidad, con organización. Lo hemos dicho muchísimas veces casa adentro, Alex, pero lamentablemente nuestro movimiento se ha convertido en una maquinaria electoral que aparece en campaña para llevar al poder a gente que no tiene principios ni coherencia política, salvo honrosas excepciones, porque si hay los buenos compañeros, si hay los buenos militantes, si hay los buenos administradores, pero salvo estas honrosas excepciones, pues no solamente estamos perdiendo votos, estamos perdiendo la confianza del pueblo, la confianza que el pueblo había depositado en un proyecto revolucionario. Y Y esto se recupera corrigiendo errores. Es sumamente indispensable que los movimientos de izquierda recuperemos esa esencia del proyecto. Es importante construir ese tejido social, Alex, convertirlo en organización popular y por medio de esa organización popular conquistar el verdadero poder del pueblo. Sí, Así es que considero que la autocrítica no es traición, más bien es un valor de reconocer nuestros errores y, y es importante volver a recuperar esa confianza del pueblo ecuatoriano. sobre todo, Ana, porque parece ser que en la RC5 de un tiempo a esta parte no se entiende que un partido político no es solo su dirigencia de élite, sino de sus bases, de su militancia, hasta por simple aritmética.
¿no? Un reducido grupo de dirigentes no es lo mismo que la masa, que el condumio de un partido político. Sobre todo porque, y lo dijiste en tu comunicado, es una militancia que no se activa, al igual que la dirigencia, o a diferencia de la dirigencia que no se activa solo en una época electoral. Hacen un trabajo militante todo el tiempo, Díaz, ¿no? Todo así el es. tiempo. Aquí te están dejando en la transmisión en vivo unos mensajes de apoyo de Enrique Mora, de Víctor Regalado Salazar, fuerza desde Long Island, en los Estados Unidos. Eh, hay una pregunta que te hace una persona aquí que se conversó con la exdirectora encargada. Entiendo yo que sigue siendo la directora encargada, la señora Sofía Spins, sobre esto. Solo No, no. trasladarte la... De lo que conozco en redes sociales, sé que hay un nuevo director, no sé si ya es titular o encargado, pero sé que el compañero Luis Monge está al frente de la dirección de la provincia en este momento. No sé si ya es oficial o todavía no, pero en su momento con la compañera Sofía, claro que conversamos, claro que le hice saber las alertas que teníamos aquí en Naranjito. Claro que le transmití de primera fuente con evidencias, porque bueno, aparte soy abogada, Alex, y he aprendido a no hablar sin tener cómo demostrar que lo que estoy diciendo es así. Entonces le he enviado a ella toda la información relacionada con este señor, pero lamentablemente no fue necesario, no sé, no sirvió, no sé, no lo consideraron y ya, ahí está, como representante de la izquierda en nuestro cantón. Así es que ya aquí nos queda como ciudadanos naranjiteños hacer un análisis profundo de cada uno de los candidatos y en algún momento pues ya que tengamos un criterio claro de cada uno de quienes aspiran a la alcaldía en nuestro cantón, pues orientaremos nuestro apoyo pues a la opción que más favorezca los intereses del pueblo, porque claro está que quien representa a la izquierda revolucionaria pues no es la persona. Es que sería, Ana, sería contraproducente apoyar, por mucho que haya sido impuesto, porque eso ha sido impuesto por la dirigencia provincial a dedo, al señor Boris García, sabiendo que es de la línea de ADN del señor Daniel Noboa, es que va contra todos los principios y credibilidad Sí. de la propia militancia en Naranjito y en el resto de cantones. Eh, yo hablaba con una persona, bueno, chateaba con una persona que no es de la dirigencia, pero está muy, muy cercana a ella, a esa dirigencia. Prefiero reservar su nombre y nos reclamaba, en este caso a la plataforma por Ecuador, que por qué tenemos que estar interfiriendo en asuntos internos del partido que le compete únicamente a la dirigencia y a la militancia, y que deberíamos desde la ciudadanía limitarnos a cuando ya son electos, pues fiscalizar esas administraciones, tanto en alcaldías, prefecturas, etcétera. La cuestión es que cómo vamos a fiscalizar a alguien que es de ADN, a quien combatimos. Yo le decía que vamos a combatir a la derecha allí donde esté, y mucho más a un partido político al que hemos votado. Y claro, como votantes tenemos todo el derecho, porque entre otras cosas, y ya voy a poner el vídeo del expresidente, entre otras cosas, se nos ha dicho que el poder es de los mandantes, y los mandantes somos quienes votamos. Es contraproducente todo esto. Hay un pronunciamiento del expresidente que lo vamos a poner rapidito, eh, y digamos que no se mofa, digamos que le pone dramatismo por no decir otra cosa, y es bastante penoso lo que, en mi concepto, lo que él dice. Voy a poner el vídeo. De acuerdo. Eh, Han sido duras las primarias, ¿no? Lo bueno, felicitaciones a todos. Y en las circunstancias en que estamos, ha hecho un trabajo extraordinario. Felicitaciones a nuestra dirigencia, felicitaciones a nuestra presidenta nacional, Gabriela Venera, a todos
presidentes, los directores de Revolución Ciudadana provinciales, cantonales, parroquiales, nombrado candidatos prácticamente en todas las regiones del país, votando por cualquiera menos por estos sinvergüenzas, y ojalá voten por nosotros. Pero felicitaciones a todos por un trabajo extraordinariamente bien hecho, pero nada es suficiente. No, que no hubo primarias, que no se escucharon las bases, y muchas veces que no se escucha las bases, que no se escuchó su grupo. Y eso los compañeritos no entienden. Y la izquierda es la enemiga de su propia izquierda. Siempre nos exigen más. A la derecha no le exigen nada, a la izquierda le exigen todo. Ya basta, compañeros, ya es bastante cansado y cansino. Porque voy a recibir críticas que no, que las bases son ellos, que no se escuchó, etcétera, ¿no? Estas primarias pues evidenciaron que nos falta trabajo político. Entonces no estamos presentando candidatos en muchísimos cantones, muchísimas juntas parroquiales, no porque no tengamos bases simpatizantes, porque no hay estructura, ¿no? Listo. El expresidente da a entender que la rabieta, por decirlo de alguna forma, no dice eso concretamente, es por un tema de que no se ha elegido a su lista, ¿no? A sus amigos. Y también admite que no existe estructura de partido a estas horas, a estas alturas de 8 años, y que si bien ha habido persecución política, eso es una cosa, y otra que las decisiones internas fortalezcan de alguna manera esa estructura de partido que él admite que a día de hoy no existe. Entonces, sin estructura de partido, muy difícilmente pueden existir unas primarias en condiciones, una participación ciudadana y un proceso de democracia interna válido. No sé, Ana, en tu percepción, que tenemos ya pocos minutos, tenemos 4 minutos para que se nos acabe la transmisión Zoom. ¿Qué te parece esta circunstancia? Bueno, es muy lamentable que nuestro máximo líder político eh, se refiera de esa manera. Claro que obviamente él de alguna forma admite las falencias que tiene el movimiento ahora mismo, que no los hemos venido diciendo de ahora, Alex, lo hemos venido reclamando muchísimo tiempo atrás. Por eso justamente nació el proyecto de la formación política, por eso justamente con nuestro compañero Andrés sacamos adelante este proyecto de formar a la militancia, de darle sentido a nuestros compañeros para que no abandonen la lucha, porque ha sido muy difícil sostener este movimiento tantos años, ha sido muy difícil. Sin embargo, pues evidentemente, tal cual como lo manifiesta el presidente, no es real, no es así. O sea, no se trata de intereses personales. Si se dice que estamos combatiendo a la derecha, si se dice que ADN es nuestro, el movimiento que nos persigue, que ha encarcelado a muchos líderes políticos, que ha proscrito al mayor movimiento del país, y colocar entre nuestras filas a un ex dirigente, alguien que ha respaldado abiertamente, frontalmente al presidente Noboa como representante, o sea, es irnos contra nuestros propios principios, es irnos en contra de nuestra propia lucha, y esto no se trata de algo de carácter personal, no es así. Ya, el proyecto político se debe construir desde las bases. Siempre lo hemos dicho. Sí nos hace falta más organización. Nos hace falta armar, como dije hace un momento, el tejido social. Trabajar desde las bases ciudadanas. Y que claro, no le exigimos nada a la derecha, claro que no le exigimos, porque no somos de esos movimientos políticos. Y que le exigimos a la izquierda, claro, porque nos pertenecemos allí, porque somos parte porque hemos luchado, porque el movimiento no es de los dirigentes, el movimiento es de la militancia. Y por eso, como militantes, como mandantes, obviamente exigimos pues a nuestros representantes. Es como que nosotros como ecuatorianos le querramos exigir trabajo al presidente de Brasil, cuando a quien le tenemos que exigir es al presidente de Ecuador porque somos ecuatorianos. O sea, es así. Y hay, Exigimos a nuestro movimiento porque somos parte del movimiento. y hay una diferencia abismal, ¿no? A la derecha no le exigimos, la combatimos, y sobre todo a Daniel Noboa. A la interna Exacto. de la izquierda, bueno, pues claro, criticamos abiertamente
en base a que se corrijan errores, porque si no se corrigen errores, pues entonces le dejamos el campo abierto a Novoa y sus secuaces y a toda la derecha y ultraderecha. Ana, se nos está terminando el tiempo, tenemos un minuto para cerrar la transmisión. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, compañera, y ánimo que no estás sola, que te seguimos y seguiremos respaldando a ti y al resto de compañeras y compañeros en Guayas. Muchísimas gracias a ti, Alex, por este espacio. Seguiremos activos, seguiremos trabajando, seguiremos militando, porque esto es un proyecto de patria. Esto no va por nombres, esto no va por cuestiones personales. Así es que seguiremos activos porque los proyectos que tenemos son mucho más amplios, mucho más grandes y nos necesitamos todos, queridos compañeros. Un abrazo y muchísimas gracias por su tiempo. Un abrazo, querida Ana. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Nos veremos en alguna otra ocasión, en alguna otra entrevista. Muchísimas gracias. Un abrazo.